Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García de www.cursosaspel.com. Te doy la bienvenida a esta masterclass donde te voy a hablar sobre la importancia de los respaldos para las áreas contables. Ok, entonces muchas gracias por estarme acompañando en esta transmisión de esta masterclass. De verdad que para mí es un gusto y un placer siempre el estar aquí contigo, compartiendo un poco de mi experiencia profesional relacionada a los sistemas administrativos ASPEL y también, pues bueno, para sacarle el mayor provecho al uso de los sistemas. Y la masterclass que te voy a dar en este instante, de verdad que es muy importante, además el propio título de la masterclass lo dice, es muy importante que respaldemos siempre la información, sobre todo actualmente con el área contable que estemos manejando, la información contable que estamos manejando, es muy importante que nosotros la respaldemos, ¿ok? Entonces, como te decía, de nueva cuenta te doy la más cordial bienvenida a esta masterclass y me gustaría por favor que me confirmaras en el chat de texto desde qué ciudad me estás acompañando el día de hoy. Por favor, escríbeme la ciudad desde donde estás en este instante viendo esta masterclass directamente a través de internet, ¿ok? Muchas gracias. Tenemos gente desde Puebla, desde el DF, desde Villahermosa, desde México, más personas de Villahermosa, Tabasco, de Ciudad Nezahualcóyotl, Querétaro, CDMX, como ahora la denominan a DF, la Ciudad de México. Bueno, tenemos más personas de la Ciudad de México conectadas el día de hoy y de verdad te agradezco mucho. También tenemos personas del Estado de México. De verdad te agradezco mucho que estés conmigo en esta masterclass en donde te decía, voy a hablar de estos aspectos muy importantes sobre la importancia de los respaldos para las áreas contables. También tenemos personas desde Monclova, Coahuila, y no al contrario, muchísimas gracias a ti por estarme acompañando en este momento, en esta presentación. Bueno, la presentación la tenemos planeada como aproximadamente entre unos eh, 45 o bueno 40, 60 minutos, donde te voy a hablar sobre estos temas que te digo tienen mucha importancia y relación con cómo nosotros deberíamos de respaldar nuestra información contable. Y los temas de los que te voy a hablar el día de hoy son los tipos de respaldo, el tiempo para realizarse, las formas de respaldo y tiempo que deben guardarse. Ok, entonces esos cuatro aspectos son de los que te voy a hablar del día de hoy, sobre los tipos de respaldo, el tiempo para realizarse, las formas de respaldo y el tiempo que deben de guardarse. Es muy importante que nosotros manejemos estos temas porque desafortunadamente me ha tocado escuchar muchas historias de terror en las cuales pues las empresas, los despachos contables, el contribuyente pierde su información contable por una razón o por otra y no tuvieron la preparación o el conocimiento para poder realizar sus respaldos y que bueno, estén tranquilos. Sin embargo, es por eso considero muy importante esta masterclass, porque mi objetivo de aquí, el objetivo que quiero lograr contigo es el de que te hagas consciente de la importancia de respaldar la información. Ok, entonces estos son los temas que vamos a ver en los siguientes minutos y para mí es muy importante que hablemos sobre esto y te decía, mi objetivo principal es de que de aquí salgas consciente de que es de aplicar estos conocimientos que te voy a compartir inmediatamente para que no sufras ningún percance con tu información contable. Ok, entonces quiero confirmar si ya tienes en qué tomar nota de las recomendaciones que te voy a hacer en este instante. Así que por favor, si estás en la conferencia en vivo, da clic en el chat de texto y escribe sí, que si estás listo, que ya tienes en qué tomar anotaciones para que le saques provecho a la masterclass, que te quiten tu ancho de banda de internet y bueno, pues le saques mayor provecho todavía a la recepción de la transmisión de esta masterclass. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Lucía, Juan, Fabiola, Jesús, muchas gracias por confirmar que ya estamos listos. Entonces, bueno, por aquí veo algunos nombres nuevos. Rápidamente me voy a presentar con las personas que aún no me conocen. Mi nombre es Jorge Abel García, soy maestro en Administración de Negocios con especialidad en alta dirección y actualmente me dedico a dar consultoría, capacitación y también ayudo a las personas a obtener el mejor licenciamiento de los sistemas administrativos ASPEL a través de la compra de actualizaciones, de suscripciones o de rentas como ahora se manejan también en estos modos de licenciamiento para que tengan el mejor licenciamiento, el que más les convenga, y les decía, y le saquen el mayor provecho
al sistema que estén ustedes utilizando actualmente. Entonces a eso me dedico actualmente. Soy maestro en administración de negocios con especialidad en alta dirección y como te decía, ayudo a muchas empresas en temas relacionados a los sistemas administrativos ASPEL. Entonces, bueno, esa es una presentación rápida porque aquí lo importante es de que te hable sobre la importancia de los respaldos para las áreas contables y de verdad que me da mucho gusto que estés en este instante conmigo conectado o conectada para que, bueno, pueda hacerte llegar estos puntos claves que voy a compartir contigo y no sufras algún percance con tu información. Ok, entonces eso es lo que vamos a hablar en unos minutos más y te quiero comenzar a hablar por el problema. El problema que existe actualmente porque no somos conscientes de que la información siempre la debemos de respaldar es porque pensamos que a nosotros no nos va a suceder nada. Pensamos que pues no pasa nada si hoy no respaldo mi información porque mañana mi sistema va a estar funcionando bien, no tiene por qué estar fallando y bueno, pues mi información siempre va a estar ahí, ¿no? Y no tenemos esa cultura, les decía a ustedes, de respaldar la información. O bien no estamos conscientes de que pues cualquier cosa puede suceder, que se te derrame la taza de café en tu computadora y se dañe, de que bueno, alguna vez me tocó ver cómo una persona tenía la costumbre de tomar vino mientras trabajaba y el vino le cayó en su computadora, entonces pues perdió toda su información, ¿no? Y o bien, lamentablemente a mí me ha sucedido, yo he sido víctima de robo, me han robado mis equipos, pero afortunadamente porque he aplicado esta metodología que te voy a enseñar, no sufrí absolutamente nada más que la pérdida económica de mis equipos, pero en realidad hoy vamos a hacer conciencia de qué es lo más importante para nosotros, qué es lo que actualmente vale y por qué razón nosotros nos pagan por generar toda esta información. A ti te están pagando por generar toda esta información contable y es importante que todo esto lo valores y te digo, ese es uno de los principales problemas, de que no estamos conscientes, pensamos que nada nos va a suceder y por esa razón no hacemos respaldos. Entonces, hay empresas incluso que hacen solamente su respaldo de forma anual. Imagínate, si llegas a perder tu información, tienes que volver a capturar toda la información de un año. Entonces es muy importante que nosotros no caigamos en este tipo de situación. Y por eso te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú qué crees que es más valioso para ti? ¿Qué es más valioso para ti? ¿Tu computadora, tu información, tu servidor? Hablando de todo este tema de la captura de información y de todo lo que nosotros vamos a estar generando continuamente, me gustaría que me escribieras en el chat de texto qué es lo más valioso para ti. Te doy tres opciones. La información, tu computadora o tu servidor. ¿Qué será lo más valioso de esos tres objetos? Espero en el chat de texto a que me respondas. Aquí ya tenemos las primeras respuestas. Escriben que la información, exactamente, todos estamos realmente de acuerdo y me gusta mucho que me estén dando esta información. Mayela, Lucía, Alejandro, Rubén, Wilber, todos estamos de acuerdo. Bueno, incluso aquí los pusieron en un orden, la información, el servidor y la PC. Y por eso es la pregunta que te hacía, ¿no? Si se dañara, robaran o perdieras tu equipo, ¿qué sería lo primero por lo cual te preocuparías? Otros dicen mi trabajo, y claro, pero tu trabajo se va a ver reflejado en la información que ya tienes generada. Entonces, ese trabajo, si tú respaldaras tu información, si tú estuvieras consciente de estas situaciones, definitivamente la mayoría de nosotros, de hecho todos los que estamos conectados en este momento, escribieron que la información es lo más valioso. Y como les decía, bueno, en este caso Efren decía que su trabajo, pero realmente Efren, tu trabajo se ve reflejado en la información que has generado. Entonces, por eso es esta pregunta y quiero que te la hagas a ti mismo. Si se dañara, robaran o perdieras tu equipo, ¿qué sería lo primero por lo cual te preocuparías? Entonces ya la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que, si no es que todos, que la información es lo más valioso. Y te decía, a mí me sucedió que me robaron mis computadoras, algunos otros equipos, pero afortunadamente mi información la pude recuperar y no pasó absolutamente nada. Bueno, además de que lo que se llevaron pues les va a costar trabajo abrirlo porque también tenía unas medidas de seguridad adicionales. Seguramente tendrían que vender las computadoras por piezas
o tener que reconfigurar todos los equipos para poder sacarle provecho al equipo físico, ¿no? Pero les decía a ustedes, la información definitivamente es lo más valioso. Incluso, bueno, ahorita estoy hablando sobre la información contable, ¿no? Pero imagínate a nivel personal, si tú perdieras las fotos de tus vacaciones, que perdieras los videos de, de pues los mejores recuerdos de tu vida, ¿no? Entonces, toda esa información nosotros deberíamos actualmente de estarla respaldando, pero te decía, hoy estamos hablando de la información contable y definitivamente es muy valioso. Si ponemos en una balanza qué preferimos tomar, nuestro equipo o la información, ya notamos que la mayoría de nosotros que estamos conectados el día de hoy definitivamente nos inclinamos por la información, porque si tú le pusieras un precio, me gustaría que escribieras en este momento, si tú le pusieras un precio a tu información, ¿qué precio le darías? ¿Cuánto vale para ti en términos monetarios tu información? A ver, dame números en el chat de texto. Me gustaría saber cuánto vale para ti la información. Los equipos sabemos que cuestan 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, si quieres algo ostentoso. Los servidores también tienen un costo por ahí de 20,000, 30,000. Pero para ti, ¿cuánto vale tu información? Me gustaría en el chat de texto que me escribieras un número. Si no lo estás escribiendo, tal vez es porque no te has puesto a pensar realmente cuánto vale tu información. A mí me gustaría que lo escribieras en el chat de texto para saber cuánto es lo que vale. Bueno, muchos ponen invaluable. Invaluable, dice muchas veces no se puede recuperar, exacto, pero quiero que me den un número. Ponle un número. Aunque digas que no tiene precio, la mayoría de ustedes están poniendo que es invaluable y que no tiene precio. Si te dijeran, mira, yo tengo tu información que perdiste, ahora ponte desde este lado, si no lo quieres ver así. Si te dijeran, yo puedo recuperar la información que perdiste, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por recuperar tu información? ¿Ok? Ya me empiezan a dar números, 1,000,000, 15,000, muy bien. Es muchísimo ya que son horas de trabajo, claro. Y les digo, no, no me asusto por la cantidad que pusieron de 1,000,000, porque de verdad que puede llegar a ese precio. 200,000, 20,000, ok, son los números que estoy viendo, 100,000. Ujú. Ay, tantos ceros, no, no alcanzo a leer cuántos son, creo que 5 millones. Bueno, entonces, fíjense, si nosotros ponemos en balanza esto de la información y los equipos, pues realmente lo que más vale es nuestra información, ¿ok? Y les digo, claro, estoy de acuerdo con algunos de ustedes que están escribiendo en el chat de texto, que depende del tiempo, depende del volumen, depende de muchos factores, pero sin lugar a dudas, siempre la información va a rebasar en términos económicos el valor de los equipos. Yo creo que definitivamente eso es lo que nosotros debemos de entender y por eso te decía que mi objetivo en esta masterclass es ese, que salgas consciente de que, de que debemos de respaldar nuestra información y además al final de esta conferencia te voy a dar un plan de acción que tú puedes aplicar para incluso cualquier tipo de información. Por eso es que es muy importante hablarte sobre estos aspectos. Y por eso ahora te pregunto, ¿qué pasaría si el día de mañana, al presentarte a tu trabajo, te dieras cuenta que se perdió toda la información? ¿Ok? Me gustaría saber en el chat de texto que escribieras, o bueno, si en otro momento estás viendo esta masterclass, ¿qué pasaría si el día de mañana, al presentarte a tu trabajo, te dieras cuenta que se perdió toda tu información? ¿Ok? Aquí quiero ver en el chat de texto que me des tu opinión. ¿Qué sentirías? ¿Qué pasaría? Bueno, aquí unos ponen que se enojarían, ¿ok? Otros que perderían el trabajo o incluso problemas legales, completamente de acuerdo. Que se sentirían frustradísimas, ¿ok? El soponcio, nunca he sabido qué es el soponcio, pero bueno, que llorarían, que se volverían locos o locas, ¿ok? Claro, y les digo, y eso lo podemos evitar. O que se infartarían, no, no, no lleguen a tanto, pero bueno, sí, realmente puede ser que eso suceda, sobre todo para los que están saludablemente débiles, ¿no? Perder el trabajo, bueno, a una persona ya le pasó en la universidad, ¿ok? Entonces, y de verdad que son emociones muy fuertes, son emociones que pues son un daño para nuestra salud en la mayoría de los casos. Bueno, algunos en aspectos financieros, como comentaban acá, pues los despedirían de su trabajo. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros hagamos conciencia de lo que estamos hablando en este instante.
Ok, entonces para todo esto, como les decía, pues podemos evitarlo, podemos evitar estar frustrados, podemos evitar perder nuestro trabajo, podemos ahorrarnos mucho tiempo, dinero y esfuerzo si aplicas los 3 puntos que te voy a dar a continuación. De hecho, incluso aquí una persona nos dice que le sucedió hace como un mes que todos sus archivos se convirtieron en terminación .loki. Bueno, ha de haber sido que le cayó un virus y ya no se pudo recuperar la información, que se sintió muy frustrado, pues siempre le decían que respaldara y no lo hicieron, ¿no? Y les digo, esto vamos a evitarlo, vamos a de una vez poner eh, a tomar acción sobre este sentido y por eso te voy a compartir esos 3 puntos críticos que vas a conocer el día de hoy, ¿ok? Entonces es muy importante que tomes nota de esto porque estos son los 3 tipos de respaldo que tú deberías de considerar para no perder tu información, ¿ok? El primer punto, el primer círculo que tenemos ahí es un respaldo de energía. Eh, ¿Ustedes saben qué es un no break? Me gustaría en el chat de texto que me escribieran si saben qué es un no break. Un no break, a ver, en el chat de texto me gustaría que pusieran sí o no en caso de que sí supieran, no en caso de que no supieran. Y eso es uno de los elementos principales que deberíamos de tener en este momento en nuestros equipos. Deberíamos de tener un no break. Un no break es un equipo que lo puedes conseguir en cualquier lugar donde venden equipos electrónicos. O bueno, incluso conmigo igual también yo te podría ofrecer uno de ellos si así lo deseas. Pero un no-break es un respaldo de energía que va a proteger a tus equipos para que no sufran también descargas eléctricas, por ejemplo, también te puede ayudar para eso un no-break. Y a veces esas descargas eléctricas lo que hacen es dañar la información. A veces no se pierde en su totalidad, pero en ocasiones sí se dañan ciertos archivos, ciertas tablas que provocan un mal funcionamiento de tu sistema. Entonces, si tú tienes un no break, es importante que lo uses, que lo tengas siempre en perfectas condiciones de uso, que cuides tus voltajes, porque este respaldo de energía lo que va a hacer es de que te va a dar el tiempo suficiente para que guardes tu información, para que, exacto, como aquí me estaban escribiendo, les da tiempo de guardar la información, les da tiempo a que se cierren correctamente los sistemas, y ese es el primer respaldo en el cual debes de pensar, ¿ok? El segundo respaldo, obviamente, es el de la información. El segundo respaldo es el de la información y ese respaldo es el que debemos de realizar directamente en nuestros sistemas. Hoy específicamente te voy a hablar del sistema Aspel COI en el cual tú puedes generar tu información, pero de hecho todos los sistemas de la línea Aspel te permiten respaldar tu información. Y un respaldo adicional que deberías de también de configurar o de tener una manera de tener un soporte en este aspecto es el de respaldar tus procesos. ¿De qué manera vas a capturar tu información? Respaldar tal vez tus pólizas dinámicas, respaldar tus pólizas modelo. Entonces todos estos procesos tú deberías de respaldarlos también. Deberías de generar un pequeño manual, sea de forma escrita, sea en video, sea en audio, el cual te dé respaldo en estos procesos. Obviamente en este momento estoy remarcando más el aspecto de respaldar la información y es de lo que te voy a hablar en estos momentos, pero esos son los 3 puntos críticos que deberías de considerar para respaldar. Recuerda, usa un dispositivo o un equipo para poder tener un respaldo de energía. Te daba el ejemplo de los no breaks. Vamos a ver más a profundidad del respaldo de la información y del respaldo de los procesos, por lo menos de forma manual genera. Nosotros le llamamos en informática un diccionario de datos. Te doy un ejemplo. Un diccionario de datos puede ser el de por qué razón nombras de determinada forma algunas abreviaturas dentro de las capturas de tu póliza o por qué razón cargas de una forma u otra. Es importante también que ese respaldo de esos procesos lo vayas generando por si en algún momento tienes un colaborador adicional o desafortunadamente pues se vayan la persona que ya hayas preparado, pues tienes eso listo para ese manual de procesos o ese respaldo de tus procesos para que otra persona haga el trabajo, incluso si nosotros no estamos, ¿ok? Entonces, esos son los 3 elementos, los 3 puntos críticos que deberías de considerar a respaldar. Ahora, por esto quiero que quede bien claro en la definición de qué es un respaldo de información. Y un respaldo de información es una copia de los archivos digitales más importantes de una persona física o moral. ¿Ok? Me gustaría que en este instante en el chat de texto me escribieras para ti cuáles son o cuál es el archivo más importante para respaldar
de una persona física o una persona moral. Hay muchos archivos que son muy importantes que deberías de respaldar y bueno, en este momento podremos hacer un ejercicio. Si escribes en el chat de texto o escribes en la misma hoja que te pedí al principio que tuvieras a la mano, que hicieras una lista de estos archivos que deberías de comenzar a preocuparte y a respaldar. Por ejemplo, me mencionan los PDF, los XML, muy bien. Seguramente se refieren a los CFDIs y a los recibos de nómina electrónicos en sus dos modalidades, en PDF y XML. Los archivos XML de la contabilidad electrónica, excelente. La base de datos de Aspel, perfecto. Muy bien. Y una carpeta, ok, se refieren al directorio de archivos comunes de Aspel, que también sería importante respaldarlo. Ok, un expediente fiscal, muy bien. Hay algunos que no me han mencionado, pero por ejemplo, no pierdan de vista sus certificados de sello digitales, tanto el certificado como la llave privada. Ok, no lo han mencionado aquí en el chat de texto, pero es muy importante que lo incluyan dentro de esa lista de respaldos, las pólizas, la contabilidad electrónica, los programas del SAT, los perfiles. Muy bien, si se dan cuenta, hay mucha información que nosotros deberíamos de comenzar a respaldar. Y recuerda, esto solamente es una copia de los archivos digitales más importantes que debes de cuidar de una persona física o una persona moral. Recientemente también estaba estudiando relacionado a estos temas de la confidencialidad de la información y es muy importante que también tengas un mecanismo en el cual no pongas tus respaldos en algo tan fácil de sacar dentro de la empresa o que fácilmente se pueda dañar, como por ejemplo hay personas que cometen el error de respaldar su información en USBs. Las USBs son muy útiles para manejar tu información a corto plazo, pero no te vayas a confiar al generar esta información o respaldar toda tu información en este aspecto en USBs. O bueno, otras personas utilizan los discos duros externos y también pues son un buen elemento, pero les digo, esa también es una forma muy fácil en la cual ustedes podrían perder esa información. De hecho, hay servicios en la nube que ustedes pueden contratar para poder guardar sus respaldos. Es una manera ideal. De hecho, yo así lo hago. Yo tengo una herramienta que automáticamente hace uno de estos procesos de respaldo de mi información y es algo que nosotros debemos de manejar siempre, que debemos de considerar y de que deberíamos de comenzar a aplicar estos procesos de respaldo incluso automático, que es cuando nosotros ni nos damos cuenta que se está realizando, pero ya tenemos un soporte que nos ayude en ese sentido a estar respaldando nuestra información. Ok, bueno, aquí me siguen escribiendo qué otro tipo de información, por ejemplo, me escriben contratos de proveedores firmados, eh, ok, y hay muchas situaciones, entonces nosotros podríamos tener estas herramientas a nuestro alcance, pero lo más importante que te decía en este instante es el hecho de que tengas una lista de qué es lo que debes de respaldar para que tu información esté resguardada de una manera correcta. Ok, entonces, bueno, ya tenemos esa lista. Es muy importante que ustedes ya la hayan hecho en este instante para que tengamos conciencia de cómo vamos a generar nuestros respaldos. Pero te decía, la información contable definitivamente es de vital importancia respaldar, ¿ok? Toda esa lista que tú me diste, los FDIs, los XML, el director de archivos comunes, algunos pusieron los usuarios, los perfiles, las declaraciones, toda esa información es muy importante que tú la respaldes y tengas este hábito de respaldar esta información. Pero también existen muchos tipos de manera en las que nosotros podemos respaldar la información y a nivel de dos grupos, si lo clasificáramos en dos grupos, los tipos de respaldo son totales e incrementales. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos para explicarte un poco a detalle, para que tú decidas qué tipo de respaldo sería el ideal para ti. Eh, lo importante es de que nosotros, bueno, perdón, aquí pensé que tenía otra diapositiva explicando a detalle, entonces te lo voy a explicar en esta diapositiva. Los tipos de respaldo totales es cuando nosotros hacemos por primera vez nuestro respaldo. Por ejemplo, si por primera vez en Aspelco vas a generar el respaldo de tu información, lo puedes hacer de forma total. La diferencia de hacerlo de forma total o de forma incremental también se va a ver reflejada en el tiempo que dura el realizar estos respaldos.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos esta clasificación en estos dos grupos, el incremental, si lo viéramos en rapidez, debe de funcionar de una mejor forma o va a tomarse menos tiempo, porque lo único que va a hacer es incorporar la nueva información de la información que ya se tenía antes. Entonces, tú decides qué tipo de respaldo vas a manejar, si un respaldo total o un respaldo incremental. Por ejemplo, en el caso del directorio de archivos comunes, cuando se respalda de forma completa, tú podrías también utilizar alguna de las herramientas de la nube para poder hacerlo de forma incremental. Es decir, te decía, yo uso este tipo de herramientas de manera incremental, incluso trabajan durante el tiempo en el que ni siquiera me doy cuenta que está funcionando porque trabaja de forma automatizada y es una manera en la cual también tú podrías tener el beneficio de esta información. De hecho, fíjense que eh, hay servicios tan accesibles en cuanto a costo que, como les decía a ustedes, a ustedes que escribieron que su información vale 1 millón, que vale 5 millones y que, bueno, pues la seguridad, les decía, también es muy importante, que ustedes pueden respaldar su información sin ningún problema de forma incremental o de forma total. Entonces, te decía, también existe la posibilidad de que tú apliques un criterio. Por ejemplo, cada semana vamos a hacer un respaldo total, pero diariamente vamos a hacer un respaldo incremental. ¿Ok? O bien, cada periodo lo vamos a hacer de forma total, pero cada día lo vamos a hacer de manera incremental. Y ahí tienes dos tipos de respaldo, porque como te decía también, si no tienes un no break y respaldas información que está dañada, pues obviamente cuando la quieras reintegrar va a estar dañada. Entonces, por esa razón es importante hacer mención de estos dos tipos de respaldo, porque tú decides de qué manera vas a trabajar con ellos, si los vas a trabajar de forma total o de manera incremental. ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse un respaldo? Depende del tipo de archivos, por ello solo respalda lo indispensable. Esa es la respuesta a esa pregunta, porque eh, pues en ocasiones no es necesario, por ejemplo, estar actualizando a cada rato los perfiles, perdón, respaldando a cada rato los directorios de archivos comunes, o sea, a veces no lo es, a veces con el simple hecho de respaldar tu base de datos, con eso ya lo tienes hecho. Entonces te decía, ahí es donde aplicamos el criterio, ¿no? Si vas a respaldar la información de manera total o de forma incremental. Y por eso te decía, es muy importante el tiempo, ¿no? Eh, Debes de tomar en cuenta también el volumen de la información que se va a estar respaldando, porque eso también va a ser el tiempo que te va a tomar el realizar cada uno de estos respaldos. Entonces, ahora, la otra pregunta que frecuentemente me realizan es de qué forma se pueden hacer los respaldos. Y estas son las formas en las que te decía, de forma manual, de forma semiautomática y de forma automática. De forma manual, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, hoy yo voy a sacar otra copia de mi certificado de sello digital y lo voy a poner en X carpeta. Lo estás haciendo de forma manual o lo voy a pasar a un servidor distinto en donde pues también ahí voy a tener un respaldo o lo voy a subir a través de Dropbox, que también es otra herramienta que se utiliza. Les digo, bueno, como el servicio es gratuito, pues también no puedes exigir tanto en el servicio de Dropbox, a menos de que te pases a las cuentas premium. Pero son situaciones en las cuales uno de forma manual lo puede hacer. Ahora, la manera semiautomática. Esto es de que ya está previamente configurada ciertos parámetros donde solamente vas a dar unos cuantos clics para que se genere el respaldo de tu información. Por ejemplo, incluso ya hasta se genera de forma automática el nombre. Bueno, por eso es semiautomático porque tú vas a todavía indicarle ciertos procesos y es una manera en la cual puedes generar tus respaldos. Y de manera automática es cuando programas una tarea en la cual el mismo sistema a determinada hora va a realizar un respaldo diario o de forma en la que tú hayas decidido configurar esto, lo va a hacer de forma automática. Te decía, en los servicios que yo manejo utilizo las tres opciones. Por ejemplo, de forma manual, de pronto ahí guardo un archivo de Word o de Excel o de PowerPoint, tal vez archivos de menor importancia que no repercutan tanto en la información que yo tengo, lo hago de forma manual. De manera semiautomática, lo hago a través de los sistemas Aspel, ya está configurado previamente qué es lo que quiero respaldar, simplemente doy unos cuantos clics y con eso queda respaldada mi información.
Y la manera automática que te decía es otro servicio que también utilizo, el cual frecuentemente el mismo servicio que yo utilizo va respaldando mi información y esto lo hace de manera incremental. Ok, entonces te digo, son tres opciones en las cuales tú puedes hacer tus respaldos. Te decía, aquí depende mucho de cuánto vale para ti la información y por esa razón es importante que decidas de qué forma lo vas a hacer, si de forma total o de forma incremental y si lo vas a hacer de manera manual, semiautomática o automática. Ok, entonces para darte un ejemplo de estas aplicaciones, en el sistema de control integral Aspel COI, así como en otros sistemas de la línea Aspel, la forma de respaldar tu información siempre la vas a encontrar en las opciones de menú principal, dando clic en utilerías. Confirmen en el chat de texto, por favor, si están viendo mi puntero. Estoy haciendo algunos señalamientos aquí en la imagen. Entonces, vamos a dar clic primero en utilerías, después nos vamos a respaldos y por último damos clic en la generación de respaldo. Por si no sabías hacer esto, este proceso así de simple y así de sencillo te puede salvar de muchas cosas. Ok, gracias por confirmar que están viendo correctamente mi puntero. Entonces recuerda, el proceso está en las opciones de menú principal, dando clic en utilerías, respaldo de archivos y te vas a la generación de respaldo. Una vez que ya estás dentro de la generación de respaldo, que es en la siguiente diapositiva que te voy a mostrar, ahí vas a indicar qué tipo de información es el que vas a respaldar. Por ejemplo, la ruta de instalación. La ruta de instalación, esto es lo que te decía que es semiautomático, porque ya el mismo sistema te da la ruta en la cual tú podrías respaldar tu información, te da la ruta de los datos, te da la ruta de archivos comunes, y esto hace que este proceso caiga dentro de la clasificación de manera semiautomática. El directorio destino también te lo da de forma predeterminada. Tú puedes elegir aquí qué tipo en qué carpeta si quisieras cambiar la dirección y observa cómo el mismo sistema te da el nombre de tu respaldo. Por ejemplo, en los sistemas de la línea Aspel nos encontramos en respaldo, después te da, perdón, el día en el que estás generando este respaldo, el mes y el año. Incluso aquí puedes observar que te da la hora y los minutos y los segundos en los cuales tú estás generando esta información. ¿Ok? Entonces, esto te digo es un respaldo de manera semiautomática. Recuerda que veníamos de aquí, de esta ruta de las utilerías, respaldo de archivos, generación de respaldos. Eso me trajo a esta ventana en donde ya de manera semiautomática está escrito todo y tú puedes cambiar esto, por eso te decía también lo puedes hacer, es considerado dentro de las maneras semiautomáticas porque tú puedes cambiar algunos aspectos. Incluso podrías proteger tu información con contraseña. Aquí igual una recomendación importante es de que la contraseña que vayas a escribir es importante que siempre la tengas en mente, pero de preferencia tenla escrita en algún lugar, porque me ha tocado ver personas que, pues sí, quieren aplicar todas las medidas de seguridad, pero de pronto han olvidado esta contraseña, y ahí sí no hay forma en la que nosotros podamos recuperar esta información. Y aquí tú eliges qué es lo que quieres respaldar. Por ejemplo, te decía, yo te sugiero que de manera diaria respaldes tu base de datos y de forma, no sé, si quieres de forma semanal o de forma mensual o por periodo, hagas un respaldo de toda tu base de datos completa, con la ruta de trabajo, los archivos de configuración, los perfiles de usuario, los documentos asociados, el espacio ASPEL y el directorio de archivos comunes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si pierdo mi información y pierdo todo esto, la ruta de trabajo y todo esto que tengo acá? Bueno, pues el primer paso sería volver a restaurar tu base de datos con tu respaldo utilizando tu restauración completa, ¿ok? Y después actualizarías solo tu base de datos dependiendo del día en el que tú estuvieras, o en el día en el que te hubieras quedado, o en el día en el que hubieras descubierto que sufriste la pérdida de la información. ¿Ok? Entonces así de sencillo, te decía con estos pasos, tú puedes respaldar tu información y puedes tener cubierta esta parte de no sufrir estos percances, de sentirte frustrado y de hacer otras cosas que pues terminen dañando también tu salud y tu estabilidad emocional porque tu trabajo es muy valioso. Todas las horas que estás invirtiendo en la generación de esta información es muy valiosa y como bien estoy de acuerdo contigo, es invaluable. Si le pusiéramos un número que ya lo hicimos, lo pudimos hacer, ¿ok? Entonces,
Algunos me están haciendo algunas preguntas en el chat de texto. Por favor, guárdenme esas preguntas para la sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener en unos momentos. Y con todo gusto, ahí les doy respuesta a las dudas que están teniendo en este instante. Ok, entonces, ¿tomaste nota? Eso sí me gustaría saber si tomaste nota, si no me regreso para que hagas este proceso muy sencillo en tu sistema Aspel COI. Te digo, lo mismo lo vas a tener en otros sistemas de la línea Aspel. Simplemente encuentra donde estén las utilerías, después te vas a respaldo de archivos, generación de respaldo, y es muy importante que ya comiences a hacer tus respaldos. Primero, haz un respaldo total y después haz un respaldo de tu base de datos y ya tú establece. De forma diaria, yo te recomiendo que hagas el respaldo de tu base de datos, obviamente si trabajaste o no con la información, y después hagas un respaldo de todos los demás archivos que vienen acá, ¿ok? Bueno, aunque también podríamos hacer mención de los documentos asociados, sería importante que los respaldaras también de manera diaria, sobre todo si estás manejando los XML de los FDIs o la información que has enviado al SAT, ¿ok? Entonces, otra pregunta que frecuentemente me hacen es cuánto tiempo se debe guardar la información. Y aquí debes de considerar la normatividad nacional dependiendo del giro de la empresa. ¿Por qué hablo de normatividades nacionales? Porque la normatividad nacional, afortunadamente en cursos ASPEL, no solamente atendemos México, sino también hay personas de Honduras, de Nicaragua, de Colombia. Entonces, por esa razón no podría dar tiempos específicos. Sí te sugiero que consideres la normatividad nacional dependiendo del giro de tu empresa, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de México, estamos obligados a guardar la información por 5 años de manera digital en algunos aspectos. Entonces, tú checa bien qué tiempo debes de guardar esta información para que lo hagas de una manera correcta. ¿Ok? Entonces, para los que tienen, les digo, preguntas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en unos minutos más. Guárdenme esas preguntas, por favor, para que las hagamos en un momento más. Ok, ahora, lo que te quiero dejar, como te prometí al inicio de esta masterclass, es un plan de acción. Un plan de acción en el cual tú vas a decidir cómo aplicar estos pasos que te voy a dar. ¿Ok? Entonces, por favor, toma nota de estos puntos y estas recomendaciones que te hago en este instante para que tomes acción y ya comiences a respaldar tu información. El primer paso es, debes de identificar los archivos digitales más importantes de la empresa o negocio. ¿Ok? Recuerda que al comenzar esta masterclass te pedí que tuvieras una hoja y un lápiz o un lapicero para tomar tus anotaciones. Ya debes de tener este paso. ¿Ok? Debes de comenzar a identificar cuáles son los archivos digitales más importantes de tu empresa o negocio. El paso 2 es seleccionar el tipo de respaldo. ¿Qué tipo de respaldo vas a hacer? De los que te expliqué ahora, el total o el incremental. El paso 3 es usar o conseguir las herramientas necesarias para realizar tus respaldos. Te decía, sí, está bien, haz tus respaldos en discos duros extraíbles o también si quieres todavía seguir usando USBs, ten mucho cuidado con el manejo de tus USBs, puedes hacerlos ahí, pero es muy importante que también tengas un servicio profesional de respaldos en el cual tú puedas resguardar tu información y estés tranquilo porque de hecho te cuento que hace poco a mí me sucedió que mi información también sufrió un daño y no tuve ningún problema porque tengo el respaldo detrás de mí de una empresa seria que me guarda toda mi información y se restauró la información en menos de un día. ¿Ok? Entonces, toma muy en cuenta o consigues estas herramientas o sigue usando las que ya contrataste porque también hay personas que a pesar de que contratan los servicios no los usan. Entonces es muy importante que lo tomes en cuenta. El cuarto punto es no pierdas de vista la confidencialidad de la información. Algunas personas aquí en el chat de texto escribieron que incluso podrían perder su trabajo, que pondrían en riesgo su trabajo. Y de verdad que sí es importante que no pierdas de vista este tema de la confidencialidad de la información. Si es necesario, solamente establece el acceso a la información de acuerdo a un perfil, de acuerdo a la función de cada persona, de acuerdo a su rango, de acuerdo a muchos aspectos que tú podrías considerar dentro de tu propia empresa o bien manejándolo tú por tu propia cuenta. También crea tus usuarios, crea contraseñas, haz todo esto que para ti va a ser de vital importancia para que no pierdas tu información. Y el quinto paso es agenda los espacios para realizar los respaldos. Te decía de manera diaria, ¿a qué hora sales? ¿A las 5 de la tarde? Bueno, agenda de 4:30 a 5 a hacer tus respaldos. No hagas absolutamente nada que no tenga que ver con tus respaldos en ese horario.
si sales a las 5. Te estoy dando ahí un margen de media hora, ¿no? Incluso hasta te sirve para que mientras hacen tus respaldos, pues te tomas un café, tomas agua, platicas con tus compañeros de trabajo. Si estás solo, pues escuchas música. O sea, tú también puedes hacer otra cosa mientras haces el respaldo de tu información. Si lo vas a hacer de forma semanal, ok, si suponiendo trabajes los sábados, pues de 1 a 2 te vas a dedicar a hacer respaldos. ¿Ok? Aquí tú debes establecer tu propio horario, tu propio ritmo, tus días, de qué manera lo vas a hacer, de forma incremental o de forma total, y ya de esa manera haces todo esto. ¿Ok? Me gustaría recibir tu retroalimentación. Si esta información es valiosa para ti, por favor escribe sí o no, en caso, porque también puede ser que esta información no sea valiosa para ti, pero de ser un sí, me gustaría saber si ya tienes anotado todo esto, si tienes ya estas recomendaciones que te estoy dando, porque es muy importante que cuides tu información, es muy importante que cuides tu salud mental en ese sentido por las emociones que pues en determinado momento de forma te pueden dañar tu salud incluso, ¿no? Muchas gracias, la mayoría veo que sí, que todo lo tienen anotado, que es muy valioso para ustedes. Muchas gracias. Gracias por esta retroalimentación. Y bueno, yo te recuerdo que si necesitas comprar o rentar licencias, si necesitas actualizar tus sistemas, si te gustaría a ti tener un sistema automático para respaldar tu información, si quieres o necesitas paquetes de timbres para facturar electrónicamente o emitir recibos de nómina electrónico, si necesitas soporte técnico, asesorías personalizadas, por favor recuerda que cuentas conmigo para ayudarte en todos estos temas relacionados a lo que hablamos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la manera en la que puedes tener mi ayuda es entrando a la página www.cursosaspel.com/agenda para que hablemos personalmente, veamos de qué manera te puedo ayudar. Te escribo de nuevo el chat de texto www.cursosaspel.com/agenda, ¿ok? Ahí es en donde tú puedes tener este acceso conmigo. Tendríamos una llamada en la cual veríamos la forma de ayudarte o de orientarte al respecto en los temas que te hacía mención relacionados a los sistemas Aspel. Yo te puedo ayudar a que compres o rentes tus licencias o tengas un mejor sistema para respaldar tu información, que actualices tus sistemas, paquetes de timbres para facturar electrónicamente o recibos de nómina electrónicos, obviamente con los sistemas Aspel, pólizas de soporte técnico si necesitas, también las tengo a tu disposición, y asesorías personalizadas, ¿ok? Entonces ahora vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Recuerda, si quieres esta ayuda personalizada, puedes hacerlo en www.cursosaspel.com/agenda. Ok, entonces ahora comenzamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 7 minutos de acuerdo a lo planeado. Ok, entonces damos unos minutos en lo que escriben ustedes sus preguntas para que las pueda comenzar a responder en la medida de lo posible. Voy a subir aquí el chat de texto para comenzar a ver sus preguntas. Ok, ustedes pueden comenzar a escribirlas. Va a llegar un momento en el que voy a cerrar el chat de texto para saber que hasta ahí me quedé con las preguntas. Lo vuelvo a abrir si nos da tiempo para otra ronda de preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar. A ver, estoy checando el chat de texto. Eh, Dice Jenny, cuando se hace el respaldo en COI, se borra la información y se tiene que restaurar como en SUA cuando se hace un respaldo. Ok, mira Jenny, cuando haces el respaldo en COI, no se borra. Si te das cuenta, lo que el mismo sistema de manera semiautomática le da un nombre distinto a cada respaldo. Lo, la diferencia es, por ejemplo, en que te pone el nombre tomando como referencia el día, el mes, la hora, el minuto y el segundo en el que estás generando ese respaldo. Por lo tanto, no te borra la información. ¿Ok? Ahora, si te refieres a que si se borra la información cuando reinstalas un respaldo, sí. Lo que hace es como cuando se sobrescribe la información, Jenny. O sea, si tú, por ejemplo, hiciste un respaldo el día 20, hiciste un respaldo el día 29 y de pronto se te ocurre poner el respaldo del día 20, tu información va a quedar hasta el día 20. ¿Ok? Entonces es así como si se borraría, como lo mencionas, yo diría que se renombra o se sobrescribe esa información porque depende del respaldo que tú vayas a agregar. Por eso les decía a ustedes que es muy importante que lleven un control de sus respaldos, que lo hagan de manera diaria y así tú sepas, Jenny, desde cuándo sería conveniente para ti restaurar tu información. ¿Ok? Sandra dice, cuando realizo el respaldo y marco base de datos,
¿Estoy respaldando todas las empresas que están dadas de alta o solo la empresa en la que estoy trabajando? Sandra, es solo la empresa en la que estás trabajando, ¿ok? Debes de hacer tu respaldo por cada una de ellas. Si quieres hacerlo de forma global, lo que deberías de respaldar es tu directorio de archivos comunes y ahí mismo se está adentro toda la información, ¿no? Pero es mejor, Sandra, que lo hagas por cada empresa. Date el tiempo para hacerlo, pero te digo igual, si lo quieres hacer de forma global, si se puede hacer, podrías hacerlo utilizando el directorio de archivos comunes o bien dentro de las configuraciones del sistema. Ahorita no recuerdo exactamente en qué parte, creo que es en el control de archivos. Ahí también podrías generar un respaldo de manera global. ¿Ok? Eh, Duche dice, ¿qué herramientas en la nube usa? Ah, ok. Bueno, Duche, yo uso herramientas que, bueno, no me gustaría mencionar en este momento el nombre, porque obviamente si tú quieres tener acceso a estas herramientas, yo te recomendaría la mejor que es para ti, ¿ok? Si de pronto te digo, usa esta herramienta, esta otra o esta otra, puede ser que lo hagas de forma incorrecta o que elijas un mal plan o que sea algo que no te convenga, porque bueno, tal vez quede corto para tus alcances, porque te digo, hay muchas herramientas que depende del presupuesto, depende del tipo de información que se va a respaldar, como te decía, incluso pues hay servicios gratuitos, ¿no? Pero también debes de considerar y evaluar qué tipo de información es la que vas a poner en ese tipo de servicios de respaldo que son gratuitos. Entonces, Duche, si tú quieres que yo te diga cuáles son las herramientas que utilizo en la nube, por favor, igual a todos los demás, agenden una llamada conmigo en www.cursosasper.com/agenda. Esta llamada es gratuita, no se preocupen. Lo único que sí tienes que hacer es llamarme al día y la hora que tú estás eligiendo para hablar conmigo. Pero te digo, de ahí en fuera, podemos hablar, podemos tomarnos una taza de café virtual y bueno, charlar sobre estos temas y recomendarte, Duche, la herramienta que más te convenga, ¿ok? Te digo, de acuerdo a lo que tú deseas respaldar, a lo que deseas poner en la nube, porque pues sí, va a depender muchísimo de esa situación, la herramienta que yo te recomiende, Duche. Moisés dice, ¿cómo se restaura la información respaldada? En la misma ruta, Moisés, que entramos en la sección de utilerías, respaldos, existe la segunda opción, que es no recuerdo si la palabra es restauración o reinstalación. A ver, vamos a checarlo aquí en la diapositiva. Voy a regresar unas diapositivas atrás para darte el nombre correcto. Y sucede a la inversa, o sea, lo que va a suceder es de que te va a pedir la ruta donde está tu respaldo y ahí es en donde cambia esa información. Incluso si tú habilitaste algunos parámetros, puedes quitar algunos checks de información que no quieres respaldar. Vamos a ver, es importante esta pregunta que me acabas de hacer y es importante que lo vean acá. Ok, entonces te decía, aquí en respaldo, mira, observa que es restauración de respaldo. Esa sería la otra opción, Moisés, en donde entras a la restauración del respaldo y ahí es en donde vas a comenzar a manejar esta información. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en ese caso, Moisés. Ok, seguimos con Gina, dice soy tu fan. Muchas gracias, Gina, gracias. Y me gustaría que sepas que gracias a tus videos en YouTube aprendí más de SAI 6.0. Hasta luego. No, de nada, Gina, gracias a ti por haberme acompañado y traemos por ahí más sorpresas relacionadas a los sistemas administrativos ASPEL. Y bueno, vamos a trabajar ciertas cosas con SAI 6.0, así que Gina, por ahí estás por aprender más cosas todavía. Y gracias por por tu comentario. Es padre saber que uno tiene fans, ¿no? Zule dice, ¿podría resumir el traspaso de tipo incremental? Híjole, Zule, ya estamos sobre el tiempo, ya estamos en la sesión de preguntas y respuestas. En dado caso de que no hayas visto completa la información, en algún otro momento podrás tener acceso a esto. Este, pero sí, ahorita sí nos tomaría tiempo regresar a esto, Zule, y te digo, ya estamos sobre el tiempo. Eh, pero igual, mira, Zule, si quieres agenda una llamada conmigo en www.cursosasper.com/agenda y ahí con todo gusto te explico algunas de las dudas que hayas tenido en este sentido. Vela dice, cuando hacemos un respaldo en COI de forma incremental, ¿qué tanto afecta palomear la parte DAC y a qué se refiere? Lo que pasa es que en la empresa donde trabajaba me decían que no lo palomeara. Ah, ok. Bueno, mira, Vela, no es que te afecte, sino que el DAC, por ejemplo, si tú de pronto quieres restaurar esta información en otro equipo que tenga otro nombre, pues ahí tal vez no se vaya a restaurar de manera correcta porque la estás llevando a otro equipo que tiene otro nombre. Entonces, el DAC
te digo, de si igual si lo hicieron de forma, ¿cómo le llamaríamos? Predeterminada, también va a depender mucho de cómo se haya generado este DAC. Y sí, te puede causar problemas. Yo te recomiendo que sí lo palomees porque es importante. Si tú vas a restaurar tu información en tu misma computadora o vas a estar trabajando siempre en ella, no tiene por qué afectarte absolutamente en nada. ¿Ok? Este tema del DAC. Pero también como mencionaba Vela en la conferencia, en esta masterclass, perdón, es importante que deshabilites los checks y solo tu base de datos, con eso vas a estar tranquilo. Haz los dos tipos de respaldo, uno de forma total y otro de forma incremental, y ya de esa manera pues puedes evitar estos aspectos. ¿Ok? Sandra dice, gracias, me ayudó mucho tu respuesta. De nada, Sandra, gracias a ti. Lucía Becerril dice, ¿puedo yo realizar un respaldo de Aspel NOI de manera personal, muy independiente de que lo realizara el área de sistemas? Estamos conectados a una red. Pues depende, Lucía, de los permisos que tengas con tu usuario. Sí se supone que podrías hacerlo si tienes acceso o tienes configurada el permiso para generar respaldos, no te deberías de tener ningún problema, Lucía. De todas formas, yo me pongo a sus órdenes en www.cursosaspel.com, diagonal agenda, si es que necesitas ayuda adicional en estos temas. Juan Pech dice, si necesito que el respaldo sea diario, utilizo el intervalo de un día. Sí, puedes hacerlo así, Juan. Y de esta manera, pues vas a estar más tranquilo porque vas a saber que tienes un respaldo hasta el día anterior. Duché dice, ¿por qué se cae el servidor de licencias cuando se hace el respaldo? Bueno, lo recomendable, Duché, es de que todas las estaciones de trabajo estén cerradas y que solamente tengas acceso desde el servidor. Esto es para que evites ese tipo de problemas si en algún momento determinado lo llegaras a tener. Y si no, pues sí hay que revisar a detalle por qué situación en particular se está cayendo tu servidor de licencias. E incluso en ocasiones, Duché, en algunas redes, he visto que incluso con las estaciones de trabajo cerradas, también provoca errores. Entonces, en esos casos, lo que hemos hecho es apagar completamente las estaciones de trabajo para poder generar los respaldos y ahí nos ha servido de manera muy buena. ¿Ok? Ok, excelente. En respaldo automático. Bueno, pues hay que checar eso, Juan Page. Sí deberíamos de checar a detalle tu equipo para saber qué es lo que está sucediendo. Puede ser que en alguna de las tareas de Windows no esté algo configurado de manera correcta. ¿Ok? Gina dice, estamos al pendiente entonces. De nada, Gina, gracias a ti. Zule dice, ok, gracias, entendido. Antonio, ¿es verdad que ya está por salir el 670? Pues mi proveedor ya me dio fecha para adquirirla. Bueno, es raro que te hayan dado fecha. Normalmente no se tienen fechas específicas por el mismo Aspel. Entonces, bueno, pues ya yo los mantendré al tanto, Antonio, en cuanto haya algunas, algunas, este, algunas actualizaciones de los sistemas. De hecho, esa es la intención de estas conferencias. Voy a tratar de hacerlas los miércoles a las 11, así que los recomiendo estar al pendiente de las masterclasses, que serían todos los miércoles a las 11. Obviamente yo les mando por correo electrónico el aviso de estas masterclasses. Ileana, gracias Jorge por todo, de nada, eres excelente, gracias, no, al contrario Ileana, muchas gracias a ti. Vela dice, es la misma ruta para respaldar COI, NOIS, y bancos. Si la tienes en forma predeterminada, sí, Vela. Juan Pech dice muchas gracias por la información, excelente información. No, de nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, llegamos a la última parte de la sesión de preguntas y respuestas. De verdad te agradezco mucho. Si quieres que yo te ayude personalmente, puedes agendar una llamada conmigo en www.cursosasper.com diagonal agenda. Con todo gusto estoy ahí para servirte. Los cupos son limitados debido a que pues mi tiempo es limitado. ¿Ok? De nueva cuenta te agradezco mucho el hecho de que hayas estado conmigo en esta masterclass. Para mí es importante el estar en contacto frecuente contigo y de verdad te agradezco mucho el tiempo que te has dado para estar conmigo en estos minutos y bueno, espero que esta información haya sido muy valiosa para ti. Sé que si la aplicas inmediatamente el plan de acción que te estoy dando en este instante, vas a tener menos dolores de cabeza, vas a tener mejor resguardada tu información y te decía, si tú quieres que yo te ayude también a implementar un plan de acción en este sentido, puedes agendar una llamada conmigo en www.cursosaspel.com diagonal agenda. ¿Ok? De nueva cuenta, muchísimas gracias a todos ustedes. Fabiola, al contrario, muchas gracias a ti. Escribe, bueno, vamos a ver, vamos a checar los últimos comentarios en el chat de texto. Dice, bueno, aquí les pongo de nuevo el link para que ustedes agenden su llamada conmigo en el chat de texto. Ahí está.
Y bueno, dice Ileana, gracias por todo, eres excelente. Al contrario, Ileana, gracias a ti. Juan Pérez dice muchas gracias por la información, excelente información. Inés dice gracias, al contrario, gracias a ti, Inés. Jessica, muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Jessica. Fabiola Robles, muchas gracias por la información. Jorge Abel García, agendó una llamada y me fue de mucha utilidad. Qué bueno, Fabiola, qué bueno que te es de utilidad la información que les estoy dando en estas llamadas, ¿ok? Y les digo, son llamadas gratuitas donde la intención es ayudarte a que tengas los mejores resultados y puedes hacerlo en www.cursosasper.com/agenda. Claudia dice, gracias por la información, buen día. Al contrario, gracias a ti, Claudia. Moisés, muchas gracias por su información. De nada, Moisés. Sandra dice muchas gracias. Lucía también agradece. Mayra, bueno, y aquí siguen los comentarios de agradecimiento. De nueva cuenta, te agradezco mucho esta vez que me has acompañado y te decía, en la medida de lo posible voy a tratar de estar haciendo estas masterclasses para compartir información valiosa contigo. Te voy a estar manteniendo al tanto de lo más relevante y lo nuevo relacionado a los sistemas ASPEL y cómo sacarle mayor provecho a los mismos. Y recuerda, estoy aquí para servirte. Puedes agendar tu llamada conmigo en www.cursosaspel.com/agenda. ¿Ok? Te recuerdo mi nombre, yo soy Jorge Abel García de www.cursosaspel.com y nos vemos en la siguiente masterclass. Y recuerda que si de expertos aprendes, en experto te conviertes. Muchas gracias por tu tiempo, hasta luego.